Bien, vamos a continuar con nuestro estudio verso por verso. Estamos en el libro de Levítico, en el capítulo 17. La semana pasada estudiamos el capítulo referente al sacerdocio, el proceso que se llevaba a cabo para la expiación, para la pureza del tabernáculo y de todos los muebles o utensilios que habían ahí. Y hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 17 hasta prácticamente el final del libro, una porción que en algunas Biblias incluso aparece como la ley de santidad. Son diferentes reglas, diferentes leyes que nos van a buscar guiar en el camino de esta vida. Así que, ¿cuántos de aquí consideran la Biblia como el manual del fabricante? ¿Cuántos pueden decir, sabes qué? Sí creo que la Biblia es la guía de esta vida. ¿Sí? La mayoría de aquí lo consideramos que aquí tiene el potencial de poder cubrir todas las áreas de nuestra vida de manera general. Yo honestamente sí lo creo. Lo llegaba a dudar hace muchísimo tiempo cuando me empecé a acercar a esto. Dije, ay, ¿a poco sí será como que en un libro de así de páginas? Digo, pues es un libro grande, pero ¿a poco en eso ya voy a ver todos los aspectos de la vida? La verdad es que sí, de forma general, y el Espíritu es el que nos va a guiar cómo aplicarlo. Y yo tengo todo el deseo y la intención de que hoy Dios nos guíe para que podamos aplicar todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver en el capítulo 17, dice así: habló el Eterno a Moshe diciendo, va a continuar a darle otras reglas. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Eterno: cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Eterno delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios a los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Eterno. Entonces, bueno, este es el precepto donde Dios nos ordena que todas las ofrendas de paz, llamadas shelamim, tenían que ser llevadas específicamente al sacerdote, al altar que había ahí en el tabernáculo, ¿no? Ya estudiamos todo lo que formaba parte del tabernáculo, en el cual lo primero que se encontraban era este altar, que representa justamente esa reconciliación con Dios. Y les decía entonces que el altar representa la reconciliación con Dios, representa el lugar en donde la gente llevaba estos sacrificios para expiación de pecados, para ofrendas de la culpa, y uno de los más importantes eran las ofrendas de paz. ¿Alguien recuerda qué representaban las ofrendas de paz o para qué se llevaban? Bueno, cuando podías estar bien con Dios, efectivamente era algo que era una forma de agradecerle a Dios. Y también era una ofrenda que se presentaba cuando precisamente buscabas la paz con Dios, cuando pues venía algo en tu vida que te había separado de Dios, viene en el corazón del hombre esa necesidad de reconciliarse con Él. Y el precepto nos dice que este tipo de ofrendas entonces se debían de llevar exclusivamente al tabernáculo. No lo podías hacer en tu casa, no lo podías hacer en ningún otro lugar. Dice que el que lo hiciera iba a ser culpado de la sangre, es decir, como si hubiera hecho un asesinato, como si fuese culpable de ese derramamiento por no haberlo llevado ahí. Esto nos habla que no podemos levantar altares fuera de donde Dios lo estableció. Hay otras opiniones en las que dice que cualquier animal que era para consumo, si tú querías comerte ahí una barbacoa o algo, tenías que primero llevarlo al tabernáculo, hacer el sacrificio que realizaba el sacerdote, y ya después tú ya podías comer de esta carne. Yo creo más bien por el contexto que no, que se refiere específicamente a las ofrendas que eran llevadas como ofrendas de paz, como sacrificios de reconciliación. Porque bueno, imagínate si el que vivía del otro lado, digamos que ahora sí que del país, a 4 o 5 horas, dijera, ¿sabes qué? Hoy vamos a comer carne, bueno, pues ahorita vengo, ¿no? Y se iba en la madrugada y llegaba al templo o al tabernáculo, y luego pues ya cuando regresaba con la carne, pues ya sabes que ya gracias, ya estamos en la cena, ¿no? Ya se la habían terminado. Entonces yo creo que
que se refiere más bien al hecho de no levantar altares y ofrecer esos sacrificios ahí. Porque me acompañan a Deuteronomio 12, verso 13, ahí podemos confirmar un poquito mejor esto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 13, dice aquí, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Es decir, ay, oye, mira, ese lugar está padrísimo, hay una buena sombrita y está el árbol. Dice, no puedes hacer holocaustos ahí donde se te dé la gana, sino que en el lugar que el Señor escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos. Dios dice, para hacer holocaustos, solo con la tribu asignada y solo en el lugar que Dios asignó. Dice, y allí harás todo lo que yo te mando, o sea, todo lo relativo a los preceptos de estas ofrendas. Verso 15, con todo, o sea, a pesar de todo esto, dice, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrán comer, como la de gacela o de ciervo. ¿Ah? Solamente que sangre no comeréis, y sobre la tierra la derramaréis como agua. Bueno, pues aquí refuerza el mandamiento que vamos a ver más adelante de no, otra vez no comer sangre, no ingerir sangre. Entonces, aquí dice que es culpado, volviendo aquí al Levítico, aquel que derramare la sangre para hacer un sacrificio aquí. Y en Devarim confirma diciendo, no en donde tú quieras puedes hacer esto. Entonces, dice que el castigo incluso será cortado de su pueblo. Vamos al verso 6. Dice, y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato al Señor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ustedes, que ofreciere el holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces vuelve a hacer énfasis, vuelve a repartir esto, que habría que llevarlo efectivamente a los sacerdotes asignados. Y como vemos, estas leyes no nada más eran para los israelitas, sino dice, o de los extranjeros que moran entre ustedes. Y esto es muy entendible cuando analizamos el capítulo de Romanos 11, en el que nos habla que nosotros hemos sido injertados a un pueblo. Y ese es el pueblo de Dios, ese es Israel. Y por lo tanto tenemos que seguir las leyes que Dios determinó para su nación, para Israel en este caso. Y no me refiero al judío de hoy o al judaísmo actual, me refiero a Israel como el grupo de personas que Dios está llamando simplemente a ser parte de su familia. Así que aquí vemos un precepto más que incluye a los extranjeros al igual que incluye a los israelitas. Por eso no es que haya dos leyes, no hay una ley para el judío o para el israelita, hay una ley para el extranjero o para el de cualquier otra nacionalidad. Es exactamente la misma ley, si es que somos parte del mismo pueblo. Dice que si no llevaban estas ofrendas ahí, ¿qué creen que pudiera darse a pensar? Si de repente viéramos aquí a Rodrigo ahí en el estacionamiento de su casa o ahí haciendo un altar y diríamos, oye, pues ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo qué traes entre manos? ¿Qué se podría pensar en ese tiempo? Pues que está haciendo sacrificios a otros dioses, es evidente. Entonces Dios asignó que si es un sacrificio para él, solo podía ser ahí. No podía ser en donde tú quisieras, porque los sacrificios y las ofrendas que se llevaban, en este caso, como dice aquí, a los demonios, a otros dioses, se hacían en una infinidad de lugares, ¿no? Se han encontrado altares en cualquier lugar del Medio Oriente, ¿no? Sobre piedras, sobre árboles, sobre los ríos, ¿no? Hay un montón de... Hoy aquí en esta región pues no estamos exentos, ¿no? Los famosos altares mayas y los aztecas y todo esto hacían un montón de ofrendas y de sacrificios también a sus dioses y pues precisamente Dios quería que eso no sucediera. Okay, me pregunta, bueno, ¿y qué sucede viéndolo quizás de otra forma? Pues con varias iglesias, me dicen aquí, ¿no? Que no hacen sacrificios, pero pues tienen altares. Es un punto interesante. Aquí tendríamos que verlo de manera, yo creo que sí, más literal, hablando específicamente de que no puedes hacer un sacrificio de ningún animal fuera de Israel, fuera de Jerusalén, fuera del templo y no por ti mismo,
sino asignado a los levitas. Por eso los judíos, por ejemplo, no comen cordero en Pascua. Ellos dicen, bueno, no voy a hacer que alguien piense que hice un sacrificio fuera de Jerusalén, fuera del templo. Entonces, ¿sabes qué? Mejor para que no vaya a ser que algún día alguien pase y se asome a la ventana y diga, ¿de dónde sacaste ese cordero? ¿Cómo estás comiendo esa carne? A lo mejor estás haciendo sacrificios a los dioses. Mejor no comemos eso específicamente en Pascua, ¿no? Porque se hacía un sacrificio en Pascua. Entonces, para que eso no sucediera, dice, bueno, pues mejor no lo hacemos para no ser tropiezo a nadie. Y bueno, pues hasta cierto punto tiene mucha validez, tiene mucha sabiduría, ¿no? Yo creo que el principio es no ser tropiezo a nadie. Y precisamente de eso se trata esto. De que, ¿sabes qué? No hagas cosas buenas que parezcan malas. He dicho un dicho así, ¿no? En este caso yo creo que con cuestión de doctrina, cuando dice, bueno, se levantan altares en diferentes congregaciones, yo no lo veo tanto como una forma de enseñanza. Evidentemente, la enseñanza tiene que estar acorde a lo que Dios ordena y asignado o determinado por las personas pues que también Dios ha levantado. Pero aquí yo creo que se refiere literalmente así a los animales, a las ofrendas que se tenían que llevar al templo. Les decía, una razón por qué Dios no quiere entonces otros altares es pues para que no fuera esto controversia, para que no fuera también una cuestión de tropiezo y de que, oye, pues ya le estás sacrificando, ¿y cómo sé que sí es el verdadero Dios? ¿Ah? 2, porque creo que Dios quiere un punto de reunión. O sea, digamos que este es el pretexto, por llamarlo así, aunque no es un pretexto, es un mandamiento, para volvernos a reunir unos con otros, para volvernos a ver unos con otros. Por eso es importante congregarse y por eso es necesario congregarse. Porque todos al final, aunque tengamos la misma fe y cada quien se vaya a su casa, necesitamos algo en común, necesitamos algo, un lugar en este caso, en el cual tener los mismos objetivos, los mismos deseos, que es buscar hacer la voluntad de Dios, conocer en este caso la palabra de Dios. Y es también una manera en la que Dios quiere doblegar nuestra voluntad y decir, no es como tú quieres, es como Dios quiere que sea. Porque si vamos a entrar a su casa y si vamos a jugar con sus reglas, pues tiene que ser exactamente con sus reglas. Entonces yo no puedo modificar las reglas que Dios pone para mí. Es que a mí me quedan muy lejos, ¿no? O sabes qué, es que para mí es muy pesado, o lo que fuera. Dios dice, ¿sabes qué? Las ofrendas de Shelamim, ¿qué característica tenían? ¿Eran ofrendas de qué tipo? ¿Recuerdan? Había 5 ofrendas de paz, pero me refiero a otra cosa, a ver quién lo ubica por ahí. No, eran ofrendas voluntarias. Acuérdense, eso es muy importante. Que de las 5 ofrendas que se presentaban a Dios, 3 eran voluntarias. ¿Qué quiere decir? Pues que nadie te estaba obligando, nadie te ponía una espada o una flecha o un cuchillo para que lo tuvieras que llevar. O sea, como que esto se ve así de que, oye, es que tengo que ir hasta allá. Pues no tienes que ir. Ya desde ahí el enfoque está mal. Sino más bien, si ibas a Jerusalén, si ibas al templo y llevabas tu animal para hacer un sacrificio de paz, es porque había un agradecimiento en tu corazón de forma espontánea. Por eso a veces es un poquito difícil, ¿no? Cuando a veces traes a alguien así casi de las greñas, ¿no? Es que ahora tienes que escuchar y si no me enojo contigo toda la semana, ¿no? El esposo a la esposa o la esposa o la mamá con los hijos, o sea, hay que orarlo, hay que pensarlo. Porque entonces no va a ser una reconciliación natural. No digo que a veces no tenga que hacerse, sobre todo con los hijos, ¿no? Pero muchas veces quieres así a fuerza traerte al primo o a la hermana o al tío y no, es que si no escuchas esto, o sea, como que a fuerza tienes que estar aquí. Pero bueno, y Dios, imagínese una ofrenda de paz y que fuera así, a la fuerza, que fuera sin ganas. ¿Tú crees que Dios iba a aceptar eso? Pues por supuesto que no, porque la esencia no era eso, la esencia era tener paz, la esencia era tener comunión. Entonces si tú lo llevas a la fuerza, pues no tiene caso, ¿no? A veces sí se tuerce un poco ahí, a veces el mensaje, ¿no? Como a mí me tocó escuchar varias veces es que tienen que invitar gente, o tienes que traerlo, o es que tienen que venir, y es que si no vienen, y es que bueno, ¿sabes qué? Pues ya mira, si no quieres venir, si es muy temprano, o hace mucho calor, o está muy complicado llegar hasta acá, pues ya mira, o sea, si sientes más paz, pues quédate en tu casa a dormir, ya, ¿no? Pero pues no te vengas a dormir acá, o sea, ven aquí, vienes con ganas, y con ánimo, y con deseo, y eso es lo que Dios busca. Entonces, yo creo que sí es insustituible el congregarse, el tener un punto de reunión. La verdad es que yo le agradezco a Dios, y es una bendición sin duda,
el que la tecnología nos pueda ayudar a acercarnos y a conocer más de Dios, pero es totalmente insustituible. ¿Por qué? Pues porque ninguno de ustedes es sustituible por ninguna computadora, ¿o sí? Tú vas a abrazar a una máquina y le vas a decir Shabbat Shalom. Es imposible, o sea, entonces, de verdad, hay muchísima gente que te dice cualquier cantidad de razones para no venir o para no congregarse. Ya déjate tú aquí, ok, si no quieren venir aquí, yo lo entiendo, eso se los justifico. Yo también estaría de pensarlo. Pero, bueno, si no quieres venir aquí, ve la que quieras, pero ve, ya por lo menos. Y ve con ganas, y ve con el deseo de aprender. Pero si me dices, no, es que yo me meto a unos devocionales impresionantes, te va a pasar 800 páginas, digo, pues está padrísimo. Pero ¿cómo sustituyes, por ejemplo, aquí en este caso, esto que Dios ordenó? Que dice, no puedes llevar una ofrenda, un sacrificio fuera de donde Él designó, con la persona que Él designó. Entonces, aunque te caiga mal el hermano o la hermana o el que está al lado, o que sea, pues tienes que venir, dice Dios. Dice Dios, ¿sabes qué? ¿Quieres tener comunión conmigo? Pues vas a tener que también ver a otros, tener comunión con otros. Fíjense cómo Dios no separa a los dos. O sea, ¿quieres tener paz? ¿Quieres estar bien conmigo? Ok, pues vas a tener que estar ahí, ser parte de un grupo y pues también vas a tener que estar bien, porque entonces no vamos a tener comunión. Por eso decíamos que el Shabbat es como un ejemplo de estos sacrificios y de estas ofrendas de paz. Porque no puedes decir, ay, Shabbat Shalom, Dios, qué bendito Shabbat, qué rico como, qué comunión, qué momento tan hermoso. Si estás ahí cenando y, oye, este cuate, ¿para qué está aquí al lado, no? O pues, me cae regordo, estoy peleado con mi mujer, o estoy peleado con mis hijos. Entonces rompe toda la esencia del Shabbat y la naturaleza del Shabbat. Entonces, pues el llamado aquí es, no hagamos altares en nuestra casa. Porque a veces suele darse que hay gente que dice, bueno, pues vengan a mi casa y aquí estudiamos, y luego es, bueno, ¿y cuál es la intención? ¿No? O sea, ¿cuál es el propósito de lo que estás haciendo? O sea, a veces también tienes que pensar más allá. Porque si yo hago como que levanto un altar, imagínense, y como que pongo un animal, y como que lo quemo, y como que lo mato, pues va a decir la gente, bueno, pues más bien como que ya estás tratando de hacer algo que Dios dice que no hagas, ¿no? Y es lo que sucede hoy, que hay una gran cantidad de grupos, y bueno, yo no es mi papel ni juzgarlos, pero simplemente a veces es una cuestión de meditar, es decir, bueno, yo le he preguntado en un par de ocasiones a algunas personas de, bueno, ¿cuál es la intención de eso que estás haciendo? O sea, yo no digo que no lo hagas, pero ¿a dónde quieres llegar? O sea, si tú estás convocando gente a tu casa y luego les dices, bueno, pero pues yo no soy su pastor, o sea, yo no soy responsable de sus almas, o sea, esa es su bronca, o sea, nada, venimos aquí a estudiar. Le digo, bueno, pues entonces a lo mejor la gente no te ve así. Entonces ahí puede haber un problema de percepción y una responsabilidad delante de Dios. Entonces, por eso hay que pensarlo y considerarlo cuando hacemos algo así. Si no estás levantando un altar fuera del campamento. Y no lo digo porque vengan aquí, se los digo con honestidad. Se los digo porque es una responsabilidad. Tenemos que asumirla, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables de esto y decir, bueno, si lo voy a hacer, que tenga la certeza que Dios me está llamando a hacerlo. Que tenga el respaldo de la palabra que lo puedo hacer y que vea en la misma escritura ese llamado y lo pueda confirmar porque Dios lo determina así. Y dice más adelante en el verso 10, dice aquí, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro sobre la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, igual que aquel que levantara altares falsos a otros dioses o todo esto, también iba a ser cortado. Cortado es la palabra karet. Aquí puede implicar diferentes cosas, porque esta palabra aparece varias veces en la Biblia. Hay diferentes opiniones. Algunas dicen que puede aplicarse incluso al que, ¿sabes qué?, le cuesta la vida. Entonces, cortado quiere decir pues que lo matan, que es pena capital. Otros dicen que se podía referir a que su vida será cortada, que va a vivir menos años, que van a recaer sobre la vida de esa persona consecuencias, maldiciones. Y otros hablan incluso de que va a ser expulsado del pueblo, de que va a quedar exiliado, va a quedar fuera de toda comunión, simplemente por no quererse alinear a los preceptos que Dios dio para su pueblo. Entonces dice, bueno, si tú no quieres seguir las reglas, pues entonces vete a buscar otras reglas, vete allá afuera y ahí no hay bronca. Ahí si quieren comer sangre o hacer otros altares,
pues allá y hazlos. Y esa es la cuestión en la que a veces luchó Elías, por ejemplo, en su tiempo, cuando dijo, bueno, a ver, pues si el Eterno es Dios, pues ya síganle todo corazón. Pero si Baal es Dios, pues entonces denle a Baal y síganle, pero no anden ahí como que van al templo y luego van a levantar un altar y luego van al templo y luego van aquí. Entonces, ¿saben qué? Defínanse. Entonces aquí en este caso, caret, el cortado puede implicar expulsado. Esa es una regla, es una forma de disciplina que Dios nos da también. Es una manera de hacernos entender que tenemos que alinearnos a los caminos de Dios. Y entonces dice aquí con respecto a la sangre, que aquel que comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Entonces, todos los vampiros y todos esos cuates saben que ya para afuera, ¿no? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Caret. Pues bueno, esto nos habla de el respeto a la vida. Ya habíamos comentado un poco acerca de la sangre, que efectivamente la sangre es un símbolo de la vida misma del hombre. Se dice que sin sangre no hay alma, que todo aquel que tiene sangre tiene alma. Y por lo tanto tenemos que guardar un respeto por esa vida, por esa alma, por el alma de ese ser, incluso de los animales. Así que, ¿cuál es el propósito de la sangre, de acuerdo a lo que dice aquí? Digo, médicamente, pues habrá muchas razones de por qué existe la sangre en el cuerpo. Pero de acuerdo a lo que nos estamos leyendo aquí, el único propósito es la expiación de las almas. Cualquier otro propósito es una desviación, ¿no? Cualquier otro uso que se le pueda dar a la sangre es una desviación. Quizás aquí alguien piense, oye, ¿y qué pasa con la transfusión? Porque de aquí se toma este pasaje, ¿no? Para enseñar a algunos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Es que la transfusión es como el comerla, porque le estás introduciendo al cuerpo. Pero aquí, en el caso de las transfusiones, estamos hablando de una causa de fuerza mayor. Estamos hablando de un principio que es la vida misma. La vida está por encima de cualquier mandamiento. Entonces, por lo tanto, sí es lícito, con tal de salvar una vida, el realizar una transfusión. Y bueno, aprovechando, entre paréntesis, quería comentarles que hay una persona también aquí que necesita una donación de sangre. Y yo les invito a que se acerquen con Jesús Gómez, si quieres levantar tu mano. Su papi va a ser hospitalizado, va a requerir una intervención quirúrgica y requiere donadores. Ya después que nos digas, ¿qué tipo de sangre? O positivo. Bueno, pues igual y yo. Entonces, acérquense con Jesús, si alguien sabe que puede donar, no tiene impedimento, pues acérquese con él, precisamente hablando del tema. Qué bueno que me acordé. Por favor, acérquese al final. Entonces les digo, cualquier otro uso que no tenga el expiar la vida o el salvar una vida es una desviación de la Torah. Y bueno, esto es muy común en todas las culturas. No sé si se han puesto a pensar que todas las culturas, o sea, los mayas, los aztecas y todo, como que siempre había derramamiento de sangre. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque en la conciencia del hombre, Dios puso que esa es la forma de expiar el pecado. Si hay algo que representa el valor de la vida, es la sangre. Y aquí dice que en el caso de que algún hombre matara o cazara algún animal en el campo, que sea de comer obviamente, o sea un animal kosher, no cualquiera, dice, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Para qué? Bueno, primero yo creo es para que alguien que pasara por ahí no fuera a pensar así de, oye, aquí hay sangre, pues ¿qué pensarías? Pues a lo mejor es un sacrificio, o a quién mataron, o sea, aquí hubo un asesinato o algo más allá. Entonces, bueno, un principio obvio es, ¿sabes qué? Para que no vayan a pensar que hiciste un sacrificio fuera del templo, del tabernáculo, cubre la sangre con tierra. 2,
es un principio de respeto a la vida. De que sabes que no estés comiendo y la sangre ahí derramada. O sea, como que también hasta cierto punto es algo que Dios pone en nuestra conciencia, de que no te eches ahí la sangre, que estés comiendo ahí y la sangre del animal ahí, en el suelo. Entonces, es un principio también de no ser crueles con los animales, no comer con la sangre. ¿Ah? Y este precepto se mantuvo vigente ¿hasta qué época? Bueno, hasta ahora. Pero hasta el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando Jacob se consideran los 4 mandamientos de los gentiles, que no son los únicos, que fueron con los que iban ellos a empezar a caminar, y yo digo que se abstengan de sangre. Entonces eso abarca varias cosas, y entre ellas es esto, que no ingirieran sangre, que no fueran crueles con los animales, y esto también nos lleva a pensar, por supuesto, ¿no? A que tenemos que kasherizar la carne. Entonces yo les invito a que también lo hagan, ¿no? En el Instituto Bíblico, algunos tuvimos la oportunidad ahí de hablar del tema, y decir, bueno, pues simplemente sumergir la carne en agua con sal, dejarla ahí reposar unos minutos, alrededor de 30 minutos, y la sacas, la enjuagas, ya por lo menos le extrajiste prácticamente el 80% de la sangre, o bien al fuego, y bueno, pues el fuego mata todo. Ya es una manera. Por ese principio, aquí aunque no está hablando de la cuestión alimenticia, también abarca esta parte, ¿no? Y dice el verso 14, porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche, entonces será limpio. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Bueno, aquí obviamente está hablando de animales kosher, ¿no? Que te encuentras un animal y que es permitido de acuerdo a lo que ya estudiamos en Levítico. ¿Y por qué consideran que sería inmundo esta persona? ¿Por qué sería inmundo esta persona si es un animal permitido? Porque no fue sacrificado, porque estás tocando un cadáver. Y decíamos en Levítico 11 que el tocar un cadáver te hacía inmundo. Bueno, es una inmundicia menor, ¿por qué? Porque pues al día siguiente dice se lavará con agua, ya, ¿no? En la tarde, al terminar ese día, ya volvió a pasar. Entonces, también se podía dar el caso que a lo mejor alguien se quedó ahí en la selva o algo, por si algún día les pasa, se meten ahí a la selva y te encuentras un animal, que a lo mejor es un animal coche, una gallina, y pues ya tienes tanta hambre, y dices, bueno, no lo maté yo, pero pues sí me lo puedo comer, ¿no? Ya te lo comes. Pues nada más dice ahí se lavará y ya quedarás limpio, ¿no? No era lo ideal, porque de acuerdo a las prescripciones dietéticas, lo ideal es que cada familia sacrificara a su animal, tuviera esa costumbre, y eso garantizaba que el alimento que comías, pues no estaba ahí alterado genéticamente, ni todas las demás cosas que hoy no podemos hacer. Por eso se hacía inmundo, y esa era la idea. Entonces, bueno, sí se podía comer de un animal encontrado muerto, aunque por supuesto que implicaba sus riesgos de salud, porque imagínate, si estaba muerto ahí, pues a lo mejor murió envenenado, tú llegas y te lo comes. Entonces está hablando aquí de casos así como, pues como que extremos, de que sabes que ya no hay de otra, y bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, lo que dejó ahí el tigre, ¿no? Llegabas ahí a... Y bueno, vamos al capítulo 18, Levítico, capítulo 18, nos va a hablar acerca de ciertas relaciones que están prohibidas. Y decíamos que Dios está dando ciertos preceptos de construcción de una nación. ¿Ah? Y bueno, aquí aparece básico esto, pero es muy importante conocerlo. Habla acerca de las relaciones sexuales que están prohibidas. Esto con el fin de limitar, a su vez, las relaciones matrimoniales. O sea, al estudiar esto, también les está diciendo, con este sí te puedes casar y con estos no te puedes casar. Ajá. Era una manera también de limitar esta parte y que las relaciones mantuvieran esa pureza, esa santidad. Sí se considera que estos preceptos no eran tan firmes antes de la entrega de la Torá, antes de Sinaí. Vamos a ver, por ejemplo, pues Abraham se casó con su media hermana, Jacob tomó pues 2 hermanas, 2 mujeres, el mismo Moisés viene de su papá, se casó con su tía, ¿se acuerdan? Abraham se casó con su tía, entonces pues podría ser su mamá y su sobrino, ¿no? Estaba extraño el caso. Ya después se ponen aquí por escritos y se ponen ciertas limitantes, y en Deuteronomio también vuelve a confirmar
algunas de estas y otras más. ¿Ah? Entonces este capítulo habla acerca de la sexualidad, de las relaciones, como les decía, que están prohibidas. La sexualidad es algo de lo que se habla poco en las congregaciones, y bueno, y también en la escuela, y también en la familia, y en casi todas partes. O sea, casi no se habla. Pero, curiosamente, la Escritura no es que se hable continuamente de eso, pero sí deja claro el tema, o sea, como que no lo evade, como les decía, ¿no? Que a veces es un tema muy tabú, este aspecto. Pero la Biblia simplemente no es que esté hablando todo el tiempo de eso, pero de lo que habla es muy concreto y es muy específico. Y aquí se trata de que no necesitas conocer así como que todo ni experimentar todo. Si confiamos en la Biblia, nos va a quedar claro esto. Entonces, vamos a entender que la sexualidad fue creada para la procreación, sí, pero también para el gozo, para el placer y para la espiritualidad. ¿Cuántos de aquí saben que también hay una parte espiritual en ello? Y eso lo entendemos porque Pablo dice a los corintios que el que se une con una persona, un cuerpo se hace con ella. Y la manera también de establecer esta espiritualidad, esta unión, se da a través de la unión física entre el hombre y la mujer, entre el marido y la esposa. Y este capítulo nos va a decir los que no, lo que está prohibido. ¿Ah? Quizás hubiese sido más fácil decir, mira, con esto sí y ya. Pero al decirnos que no, es porque es más empático y es para que sea mucho más claro. ¿Ah? Y este tema de la sexualidad no es tan diferente, por ejemplo, al tema de la comida o al tema que vimos de la sangre. Tiene un propósito específico y cualquier desviación de ese propósito, pues se cae en un pecado, se cae en un error, se cae en una consecuencia negativa. Entonces, mientras se viva en los lineamientos que Dios dio, todo está perfecto. Y es más, yo te puedo decir que es mejor. Que lo que te ofrece el mundo allá afuera con respecto a este tema no es comparable a lo que Dios te puede ofrecer hoy. Cuando hablas del tema de la comida, hay mucha gente que dice, ay, entonces ya no va a poder comer esto, ya está casi sufriendo, ¿no? Así su paladar y el estómago ya está así de, es que no va a poder comer esto y el otro. Y dices, oye, no inventes, ¿crees que te vas a morir de hambre? Hay una infinidad de alimentos que ni siquiera conoces y que son kosher, que se pueden comer. Bueno, pues en el tema de la cuestión sexual, yo les puedo decir que es igual. El mundo te ofrece un montón de cosas que supuestamente son atractivas, ¿no? Y generalmente, pues el cine, las películas, bueno, pues ya prácticamente todo, ¿no? Porque quieres comprar un dominio en internet y ya también te salen chavas y te dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Pero pues hasta en eso lo meten. Te intenta hacer ver que es mejor en ese camino que en el camino que Dios tiene. Y esa es la labor que siempre ha tratado de hacer Satanás, de desvirtuar algo que es santo y convertirlo en algo profano. ¿Qué es lo que hizo con la palabra, con el mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva? Que les dijo, con que Dios les dijo, pero no, mira, es que fíjate que no, que si el día que tú comieras de eso vas a saber y vas a conocer, experimenta, vive. Como dice, que no te limiten. Si no lo vives, ¿cómo vas a saber si es bueno o es malo, no? Y hoy hay una cultura, entre comillas, bueno, sí es una cultura del mundo, de experimentar, de vivir, de sexualidad con responsabilidad, le llaman, para antes del matrimonio. Y bueno, y la verdad es que no termina antes del matrimonio, ni cuando llega el matrimonio, porque también te lo siguen promoviendo después del matrimonio. Lo cual es una mentira, es una falacia que Satanás nos ha tratado de meter día y noche. Y hoy Dios quiere dejar claro este tema. Dice aquí en el verso 1, dice, habló el Señor a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Por qué empieza diciendo esto? Diciendo, ¿sabes qué? Tienes que confiar en que yo soy tu Dios, en que yo soy tu Padre, en que yo sé más que tú. Tienes que creer que yo sé todas las cosas, que yo hice tu cuerpo, que yo hice tus hormonas, que yo sé lo que tú necesitas, lo que te gusta, todo. Dice el verso 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Fíjense, Egipto representa el pasado. Y Canaán, en este caso, ¿qué representa? El futuro. Todavía no entraban ahí. Ellos están en el desierto. Entonces dice, no vas a ser como hacías en Egipto, como lo que viviste.
pero tampoco hagas como van a hacer ellos en el futuro. Por eso es tan importante la Torá, yo se los he dicho, porque se adelanta al tiempo, está fuera del tiempo. A muchos como padres nos preocupa qué es lo que va a venir en el futuro, a qué cosas se van a enfrentar nuestros hijos, porque los tiempos van cambiando, ¿no? Lo que antes tenía un carácter moral, hoy es muy, el día de mañana va a ser totalmente diferente. A lo mejor hoy podemos leer que no se puede ayuntar un hombre con un animal, bestialismo, y alguien dice, ay, por supuesto. Pero ¿quién te dice que en 100 años no va a ser de lo más natural? ¿No? ¿Hace cuántos años no la homosexualidad se veía como una aberración? Y hoy a mí me podrían meter a la cárcel si a alguien se le ocurre escuchar esto y por ahí se mete y dice, ¿sabes qué? No puedes hablar mal de una persona así. Estás discriminando y te puedes meter en una serie de cosas porque las cosas han cambiado. Pero la Torá no cambia, la Torá está fuera del tiempo. Así que si nosotros entendemos esto y se los enseñamos a nuestros hijos, no importa que se vayan a vivir a Marte o a cualquier otra galaxia, la Torá es inmutable. No importa qué tentaciones vengan, ellos van a tener claro lo que es blanco y lo que es negro. Lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Aunque el mundo cambie y gire al revés, esto no va a cambiar para ellos. Ahora entiendo por qué hace tanto énfasis en esto, no, porque si en algún momento cambiara, dice, pues tú ya sabes. Y sí, efectivamente fue cambiando, ¿no? Todas las supuestamente imperios, los más civilizados, en este tema, vaya que sí estaban totalmente desviados, ¿no? Los griegos, bueno, pues era una cuestión impresionante, ¿no? De las prostitutas eran sacerdotisas también, entonces imagínate, si las que llevaban a la gente al culto a sus dioses eran las prostitutas en la noche, ¿cómo estarían los demás? Entonces la gente entregada supuestamente a la devoción y a la vida, fíjate cómo estaba después, ¿no? Los persas pues, también eran famosos de eso. O sea, creen que los persas influyeron mucho en los griegos en las cuestiones de la cuestión sexual, ¿no? En esto, con hombre y con mujer. Y bueno, no se diga los romanos. Bueno, los romanos ahí sí, ¿no? O sea, todas las desviaciones, todas las depravaciones en las que cayeron los césares, los emperadores, era impresionante. Era impresionante lo que se vivía ahí. Entonces, fíjense la influencia que hoy tiene la Torá hasta nuestra época, hasta nuestros días, y vienen imperios, vienen nuevos gobiernos, vienen y cambian modas, pero la Torá no cambia. El pueblo de Israel sigue firme en lo que está aquí establecido y de ahí no se sale. Así que, ¿podemos confiar en Dios? Podemos confiar en Dios, en que no importa lo que pase, si nuestros hijos entienden esto, qué bueno. Y bueno, me da por una parte gusto que haya niños o jóvenes aquí, porque bueno, es un tema que, como les digo, pues difícilmente se los van a hablar, y si se los van a hablar en una escuela o allá afuera, no va a ser de esta manera. Va a ser todo lo contrario. Entonces dice aquí, no hagan como hicieron en la tierra de Egipto. Y esto habla de, ¿sabes qué? Pues ya deja el pasado atrás. Ya deja tu pasado. Eso también implica, Dios te sacó de ahí. No tenemos por qué seguir cargando tampoco esas culpabilidades o esas cosas que saliste. Ni tampoco tengas temor del futuro. Dios ve tu presente y Dios ve tu situación hoy. Dice, verso 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo el Señor vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Dice aquí, andando, vivirá en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Es un proceso continuo, es algo que no te puedes detener, ¿no? Si tú te subes una escalera eléctrica al revés, pues vas a tener que esforzarte y seguir si quieres llegar arriba. En el momento que te detengas, pues vas a bajar. Así es, la verdad es que así es los mandamientos. A mí, por ejemplo, por eso me gusta el símbolo del pescadito, porque lo que representa es ir contra la corriente. Tenemos que ir contra la corriente. Y aquí dice, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Va a producir vida tanto en este mundo como en el mundo venidero, en el Olam Abba, en el mundo por venir, es lo que significa Olam Abba. Y nos dice, sigue caminando. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra. O sea, dice, ya no es una cuestión mental, ya no es una filosofía, ya es algo que tienes que hacer. Dice aquí,
mis estatutos guardaréis. ¿Qué quiere decir guardaréis? Los vas a atesorar, los vas a mantener, y tú no sabes en qué momento los vas a requerir sacar. Entonces guárdalo, porque no sabes en qué trayecto del camino lo vas a requerir. Y dice, andando en ellos. Así que la vida en la palabra es una vida en movimiento, no es una vida estática, no es una vida aburrida. Es una vida de continuar caminando. Entonces, mientras tú vas caminando no te aburres. Vas viendo cosas nuevas, vas conociendo nuevas personas, vas aprendiendo otras cosas, vas dejando otras cosas. Dice, anda en ellos y el hombre vivirá en ellos. Dios quiere una vida llena de abundancia, y lo que va a mencionar aquí en el ámbito sexual no es la excepción. No quiere una vida miserable en ningún aspecto de nuestra vida, no tiene por qué serlo. Yo les comentaba cuando estudiamos el tema de las leyes de nidá y de pureza familiar, que un porcentaje muy alto de matrimonios hoy tiene conflictos derivados de ese tema, de esa situación, porque no viven en plenitud lo que simplemente Dios determinó. Dice el verso 6, vamos a empezar. Dice, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. Pues bueno, es una manera eufemística, es una manera de referirse a las relaciones sexuales, al contacto sexual. Aunque también implica el no descubrir la desnudez, también se relaciona con el hecho de tener un cierto recato, un cierto respeto por esa área, tanto del hombre como de la mujer, con estos parientes. Y como les decía, las relaciones íntimas del hombre y la mujer deben de permanecer dentro de ciertos límites. Lo que sale de esos límites, pues queda fuera, queda como una desviación justamente. Y también nos va a enseñar aquí, al ver todas estas cuestión de los parientes, se dice que la desnudez de una mujer le pertenece a su esposo. Esa es la regla general. La desnudez de una mujer le pertenece a su esposo. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, diciendo, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su marido, ni el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer. Es decir, nadie puede tomar ahora sí que lo que no le pertenece. Y esto aplica a los solteros también, porque si tú estás saliendo con una chica, no sabes si es la esposa de otro, si no hay ningún compromiso de por medio. Entonces, si no hay una fecha, si no hay algo, pues entonces, ¿tú cómo sabes que no estás saliendo con la madre de los hijos de otro señor? ¿Cómo sabes eso? Algún día me dijo a alguien, un pastor, ponía el ejemplo, dice, mira, debes de tratar a una chica como te gustaría que alguien tratara a tu mamá. O sea, imagínate que inviten a salir a tu mamá al cine o a tomarse un cafecito. ¿Cómo te gustaría que trataran a tu mamá? Porque a veces cuando haces el ejercicio de, bueno, imagínate que es la esposa de otro, pero luego no siempre funciona. Pero a ver, imagínate que es tu mamá. ¿A vos le gustaría que le dieran la manita a tu mamá y que le estuvieran ahí haciendo piojito a tu mamá ahí? Pues no, o sea, no me gustaría. Evidentemente, ya cuando lo piensas así, dices, no, pues sabes que sí es cierto. Entonces es un freno para decir, bueno, pues a lo mejor estoy saliendo con la mamá de otro, con la esposa de otro, entonces no tengo que inmiscuirme en eso. Y como mujer obviamente aplica igual, ¿no? Estás saliendo con el esposo de otra mujer, no te gustaría, o con el papá de otros niños que no son tus hijos, entonces ¿sabes qué? Pues mejor piénsale. Porque si vas a salir, si vas a tomar esa cuestión, pues entonces, pues órale, que se vea el compromiso. Y al mismo tiempo, como les decía, estas reglas van a decir, bueno, con estos sí te puedes casar, con estos no te puedes casar, porque la idea de casarse, pues es también procrear. Entonces, no podía haber procreación, pues así de manera intelectual, ¿no? No era así como de, vamos a tener hijos mentales, adoptamos perros, o sea, no, pues tenía que haber este contacto, entonces aquí dice, con estos no. Dice el verso 7, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y bueno, vamos a ver que un individuo tiene diferentes relaciones en la vida. Es decir, pues tiene su padre, su hermano, su hijo o su hija, su hermana y su madre, ¿no? Es como que su círculo de influencia, su círculo más cercano. Y a su vez, cada uno de ellos tiene
tiene una relación, tiene ciertos parentescos. En este caso el padre, dice aquí, pues tiene a su esposa, a sus hijas o a sus hijastras, a su hermana, a su hermano o a la esposa de su hermano. Es decir, tu papá tiene todos esos parentescos. Y aquí la Biblia determina que con todos esos parentescos del papá, ¿qué dice? No. Igual el caso de la madre, o sea, aplica para la mamá, ¿no? Con las hijas, con las hermanas, con las hijastras. Vamos a irlo viendo, y ahorita vamos a encontrar todos estos. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Bueno, obviamente aplica pues tanto a la madre biológica como a la madrastra. Bueno, o a la esposa, ¿no? Que podría siendo la madrastra. Por eso fue desechado Rubén, ¿se acuerdan? Rubén, el primogénito, fue desechado porque se acostó con la concubina, con la esposa del papá, de Jacob. Entonces eso le costó nada más y nada menos que la primogenitura. Pablo le dijo a los corintios que expulsaran a un hombre que andaba con la mamá. Háganme el favor, o sea, con la madrastra. Dijo, ¿saben qué? Saquen a tal perverso, o sea, no le anden apapachando, porque ya resultaba que la comunidad decía, ay, pues estamos en el amor, estamos en la gracia, no hay bronca. ¿Cuál estamos en la gracia? ¿Saben qué? Sáquenlo, para que se arrepienta, o sea, no puede vivir entre ustedes. O sea, aquí es muy claro, ¿no? Dice, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. También aquí aplica igual. Y habla incluso aquí, cuando dice la desnudez de tu padre, la desnudez de tu madre no descubrirás, implica el guardar la integridad de tu papá, guardar la honra de tus padres. ¿Se acuerdan el caso de Noé, de Noah? Que dice que se embriagó, bueno, hay diferentes razones de por qué se emborrachó. El caso es que quedó desnudo, ahí pues muy posiblemente uno de sus hijos llamado Cam abusa de él, ¿no? Y cuando Jafet y Sem lo ven, ellos dicen que pusieron sus mantos, o sea, su ropa, y caminaron así de espaldas para no ver la desnudez de su padre, ¿no? Para no exhibirlo. Y eso habla también de guardar la honra de los padres. También dice, guarda a tus padres de sus defectos delante de otros. No estés balconeando a tus papás, ¿no? Porque a veces como hijos podemos decir, no, es que mi mamá esto y esto, mi papá esto y esto. Y dices, ¿sabes qué? No digas eso. Estás descubriendo la desnudez de tus papás. Estás descubriendo esas áreas que están hechas para ser cubiertas. Dice, no lo hagas. Verso 9. Sí. Me comentan que si el no descubrir la desnudez habla sobre hacer comentarios o chistes que tengan que ver con sexo, sí, por supuesto, ¿no? Vamos a ver por otro precepto más adelante que dice que hay que evitar cualquier insinuación que pueda derivar en caer en esto. Pues puede ser un comentario, puede ser un chiste, puede ser una película, puede ser cualquier cuestión así. Y sí tiene que ver con el recato, sí, en el sentido de que, bueno, aquí como hijos, pues podemos de alguna manera exhortar con respeto a los padres, quizás si fuera el caso decir de guardar el pudor, guardar el respeto. Sí. Ajá. Ok, buen comentario. Me preguntan de, bueno, que si aquí aplica, por ejemplo, de los papás que se vayan con los hijos o todo esto. Ok, sí, efectivamente habla de que esto está prohibido. Obviamente implica que el hijo sea capaz de bañarse por sí mismo. Lo que marca vamos a decir, la halajá, es que obviamente no puedes poner a un niño de 2 años a bañarse solo si ni siquiera alcanza la llave, ¿no? Además es riesgoso y es peligroso. Pero la idea de los padres es orientar a los hijos o irles enseñando, canalizarlos a que ellos se valgan por sí mismos, incluye por principio de este mandamiento también, de que no vean esa desnudez, porque la desnudez de la madre es del padre y la del padre es de la madre. Entonces sí, efectivamente también habla de guardar esto. Y bueno, sí hay estudios, no los tengo, sobre cierto daño que puede haber en los hijos el ver a los padres desnudos, ¿no? Por ejemplo, pues habla que como padres también
tenemos que cuidar que nuestros hijos no vayan a vernos, ¿no? Cuando haya intimidad entre los padres. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de este tipo de aspectos también. Por su salud mental, por la parte psicológica, también es importante hacer esto, ¿no? Entonces, sí evitar esto en la medida de lo posible y de la capacidad de los hijos. Dice el verso 9. ¿Sí quedó aclarado los 2 puntos? Dice el 9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Entonces, esto habla de de la hermana, ¿no? Y tenemos también otro caso de la Biblia de estos. ¿Quién se acuerda de quién? De los hijos del hijo de David, de Amnón, ¿se acuerdan? Con Tamar, ¿no? Que abusa de ella, eran medios hermanos, pero aún así abusó de ella. Por eso dice aquí, la nacida en casa o nacida fuera, como dando a entender, pues de que a lo mejor, pues ahí el papá tuvo otra señora, o se fue por ahí, o lo que fuera, y pues dicen tampoco, aunque sea tu media hermana, dice tampoco. Como les digo, en el caso de Abraham, pues esto no estaba todavía establecido, pero después cambió. Pues está la historia de Amnón, en 2 de Samuel 13. Verso 10, la desnudez de la hija de tu hijo, o sea, tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es una desnudez tuya, eso es tu propia sangre. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre, o sea, la tía. ¿No? La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta es de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, o sea, la tía. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. ¿Ah? La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Entonces dice, bueno, pues tampoco con ¿qué sería? La cuñada, ¿no? A Yohanan el inmersor le costó la vida justamente eso, ¿se acuerdan? Porque exhortó, bueno, más bien reprendió ahí a Herodes, ¿se acuerdan? Que le dijo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y bueno, pues como los romanos eran así de, no hay problema, pero le dijo, ¿sabes qué? La Torah dice esto no está bien. Y bueno, pues ya después lo mataron. Ajá, aquí me pregunta Ivy que cómo aplica ahí la ley se le conoce del levirato o del cuñado, ¿no? Esa es la excepción de la regla. La excepción de la regla en este caso es nada más por fin de procreación. Sí era que cuando una mujer fallecía sin descendencia, el hermano con tal de preservar esto podía hacerlo, podía pues, tomar a la cuñada en este caso con fin de mantener la herencia y el nombre para esos hijos, para esa mujer. Esa es la excepción. Dice el verso 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. O sea, el caso de un hombre que anduviera con la mamá y con la hija al mismo tiempo. ¿No? Dices que pues no puedes hacer eso, ni con la hija de cualquiera de ellas, o sea, con sus nietas tampoco. Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Entonces, bueno, el caso de Jacob, por ejemplo, y vaya que si le trajo problemas, porque pues andaba con las 2 hermanas y fue un problema y fueron rivales. Dice, no hagas eso. Bueno, si falleciera una, bueno, sí, pues tomar a la hermana, ¿no? Bueno, yo sí conozco un caso así. Dice verso 19, no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual, ¿no? Eso también ya lo comentamos. Está prohibido las relaciones íntimas mientras la mujer esté en su periodo. Verso 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces, simplemente así lo ve, fíjense. Que no tengas ningún acto carnal con la mujer de tu prójimo. Entonces aquí abarca pues cualquier relación de posible intimidad o de contacto, ¿no? De este tipo con la mujer de tu prójimo. Por eso les decía que también implica aquí a todos los jóvenes, que aunque digas, bueno,
pues no puedes salir con cualquier chica si no lo ves, si no hay un compromiso de por medio. Dice, ¿por qué? Te estás contaminando tu alma. ¿En qué sentido se contamina? No es porque la persona, el chavo, la chava de guay está contaminado. ¿En qué sentido? En que Dios nos ve como vasos de agua pura, que tenemos que unirnos al otro vaso que Él tiene preparado. Entonces, en el momento que tú mezclas esa agua con el vaso de otra, pues ya se contaminó el agua ya no va a ser la misma. Cuando tú lo vacías a otro, ya ahora sí que ya va a traer mezcla, ya no va a ser pura 100%. Entonces dice, no te contamines. Verso 21, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Entonces, bueno, aquí suena muy fuerte esto, decir, oye, es que entregar los hijos a Moloc, y efectivamente, al parecer Moloc era un dios que tenía los brazos extendidos, era una estatua enorme, con los brazos así, y decía que en el centro, en el vientre, había un horno, se ponía fuego adentro, algunos dicen que dentro de la boca, y ahí muchos de sus hijos, muchas mujeres llevaban a los hijos y los echaban ahí, así, al vivo, al ojo vivo. Los quemaban así, tal cual. Entonces esto nos suena así, wow, así como que qué fuerte, qué retrógradas, ¿no? Qué salvajes, pero no ha cambiado nada. Porque hoy se le siguen entregando niños ¿a quién? Pues al Dios del sexo, ¿no? ¿Y cuánta gente no adora al Dios del sexo hoy? El cine, como les digo, ¿no? O sea, todas las películas, las canciones, o sea, aunque son canciones, pues también es una adoración al Dios del sexo. Ahora sí que ¿quién se ha librado de esa idolatría? ¿Y cuál es, con qué se mantiene, digamos, qué es lo que solicita ese Dios? Ofrendas y sacrificios también. Porque también los demonios piden ofrendas, no crean que es gratis. La gente piensa que adorar una piedra y es así, no pasa nada. También te va a exigir espiritualmente. Entonces el Dios del sexo, ¿cuál es el sacrificio principal? Además, pues de la pureza, el matrimonio y las enfermedades y todo lo que trae, los hijos. Todos los abortos es una ofrenda presentada delante del Dios. Le dice, ¿sabes qué? Aquí está mi hijo, vamos a ofrendarlo. Por eso se considera que el peor asesinato que puede cometer el ser humano, el peor asesinato que puede cometer un humano, es un aborto. No hay peor asesinato que exista en la vida. ¿Por qué? Porque es un ser que ni siquiera ha salido. Es un ser con alma que tú estás apagando. Entonces cualquier individuo que nace en pecado, pero alguien que ni siquiera ha salido del vientre de su madre, es lo peor que puede suceder. Es lo peor que puede hacer un hombre o una mujer, ¿no? En este caso, más. Y aquí se considera que la responsabilidad recae más en la mujer que en el varón. ¿Por qué? Porque Dios le otorgó a ella la capacidad de ser depositaria en un solo cuerpo de 2 almas. Entonces estás extinguiendo un alma. Se dice que una mujer que aborta voluntariamente extingue una parte de su alma. Se considera el peor asesinato y hoy en día tristemente se ha legalizado. Mientras estamos escuchando esto, cientos y cientos de niños son sacrificados a este Dios 3 tras vez. Entonces, bueno, pues esto parecía retrógrada, pero vean, pues no hay nada nuevo debajo del sol. Dios ya sabía y dijo, no entregues a tus hijos porque no contamines el nombre de Dios. Verso 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, pues yo creo que aquí está clarísimo el tema de la homosexualidad, porque hay quien aún así dice que no, pues bueno, yo no sé aquí cómo le hacen con este versículo. No te echarás con varón como con mujer, es una abominación hacer eso. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amasillándote con él. Ninguna mujer se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, ¿no? Lo que se conoce como el bestialismo, ¿no? O sea, estas prácticas que les decía que a lo mejor algunos dicen, ay, esto ya está así muy exagerado. Pero tú que sabes que en 100 años las cosas no cambian como han cambiado, y al ratito pues de lo más normal, ¿no? Se dice que Calígula tenía una yegua favorita y había un montón de registros de todo lo que hacían todos estos individuos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que Dios las deja tan claras para que no haya pretexto, yo creo, ¿no? Para nadie. Dice el verso 24, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esa es la expresión que usa aquí. Ahora entendemos, pues, por qué Dios los sacó de ahí.
En Génesis capítulo 15, dice, Dios le dice a Abraham que tu descendencia será esclava y que estará ahí 400 años y tal. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. O sea, Dios estaba esperando que se arrepintieran. Pero como no se arrepintieron, dijo, ¿sabes qué? Le están echando de gota a gota. Hasta que llegó una gota que derramó el vaso y dijo, ahora sí ya. Es que no son dignos de esta tierra. Y no es nada más con ellos. O sea, Dios también lo hizo con Israel. O sea, como que quiero que eso nos quede claro. Que así como Dios dijo, bueno, por estos cuates son los perversos, los vamos a expulsar de ahí porque ya la tierra los vomita. También el que caiga en eso, también lo va a vomitar. También lo va a hacer. Y Dios ha juzgado históricamente a esas generaciones. El primer ejemplo, ¿cuál es? La época de Noé. Una de las razones por las que Dios tuvo que barrer con todo, o sea, sí barrer de plano, fue porque ya todo se había corrompido, porque ya había una perversidad sexual, pues de que ya eran, ahora sí todos contra todos. Y pues ya eran demonios con mujeres y mujeres con animales y hombres con hombres, y o sea, ya era una perversidad. Como dicen Romanos, Dios ya los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya la mente se cauteriza, se endurece, ya se insensibiliza, y lo que puede empezar por curiosidad, por juego, por travesura, por lo que sea, ya después le agarran el gusto y ya de ahí se queda. ¿Ah? Pues tristemente hoy gente que está en el ámbito religioso también está metidísima en esto. Es el colmo, pero es la verdad. O sea, ¿saben cuántos casos de pedestería no hay registrados o sobre el catolicismo, por ejemplo, sobre los sacerdotes? O sea, no acabaríamos. Y esos son los que están ahorita saliendo a la luz. Entonces dices, ¿cómo es posible? Dios juzgó todas esas generaciones. Dios juzgó la generación de Noé. Dios juzgó la generación, ¿cuál siguió? La de Sodoma y Gomorra. Dios dijo, no va a quedar nadie. O sea, le dijo a los, ¿sabes qué? Agárrate, más bien te agarramos y te sacamos de aquí porque no se la van a acabar. Y Dios juzgó a Egipto en parte también porque ellos también eran perversos en este tema. Y así cada imperio se considera que de las razones por las que han caído los griegos y los romanos fue por sus perversidades y por sus desviaciones. ¿Ustedes creen que Dios no va a juzgar a esta generación? Yo creo que si hay una que yo creo que ha rebasado, ha sido esta. O sea, yo creo que no hay límite ya. No hay límite porque no solo se ha complacido, como dice en la carta a los romanos, sino que además lo ha difundido, ¿no? Ya no nada más se complace en hacerlo, sino lo ha legalizado y ahora se ve mal que no es parte de esa corriente. Entonces aquí dice, no nos engañemos. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y Dios dice aquí, es abominación, es perversión, la tierra los vomitó, ¿no? Es como cuando te comes algo mal, ¿sabes qué? Pues no, o sea, el cuerpo te dice, es que esto me está dando, o sea, esto es alergia, esto lo vomito. O sea, esto sale porque sale, ¿no? Así es el organismo o no. Y no decimos, pues el cuerpo es sabio, ¿no? Y pues por eso lo saca. Pues la tierra también, la tierra dice, es que no aguanto a este tipo de gente. No aguanto a este tipo de gente. Pasas por la zona hotelera y pues como dicen, wow, mini Sodoma y Gomorra, ¿no? Está impresionante ahí. De verdad que si no cae fuego del cielo es por pura misericordia de Dios en cualquier instante. Porque ya es impresionante, ¿no? Ciudades como Ámsterdam, como Manhattan, como aquí Cancún. O sea, es impresionante lo que se vive ya en este tema. Entonces dice aquí, yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Verso 26. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas. ¿Sabes qué? Tú guarda esto. O sea, no importa cómo te lo pinten, cómo se disfracen, cómo lo que hagan. Tú guarda eso. Tú mantén esa santidad. Dios otorgó una parte muy especial en la vida matrimonial. Dice el Proverbio 5, bebe el agua de tu propia cisterna. Dice que no se derramen tus caudales por las calles. Son para ti, son para que te sacies. Dios no quiere limitarnos ni siquiera en esto y se los digo sin pena. No tenemos por qué verlo tampoco así. La cuestión es hacerlo en los límites y en los estatutos que Dios estableció. Eso es todo. Dice aquí, verso, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, si alguien es parte, tampoco diga, es que vengo de otro pueblo, de costumbres extrañas, es que en mi pueblo se hace así, pues sí, pero aquí no. O sea, está bien que allá se haga así, allá como sea, pero aquí no se hace así.
Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. Dice, aprende de lo que ya sucedió. Aprende de lo que ya sucedió. Dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Les decía que los amorreos, pues, y toda esa gente, por eso Dios esperó con paciencia y con paciencia y con paciencia. Más el caso de Lot es otro ejemplo. O sea, cuando Abraham intercede por Lot y por Sodoma y Gomorra, dice, bueno, y si hubiera 50 justos, o sea, pues ya perdónalos por 50. Y dijo, bueno, ok, va. O sea, por 50 sí los perdono. O por 45, o por 40, o por 30, por 20, o por 10. Pero no los hubo. Dice el verso 29, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. O sea, aquí sí dice, ¿sabes qué? No hay medias tintas. O sea, cualquiera que cayera en se acabó. Por eso dice también Pablo en la carta a los Corintios, dice que cualquiera que hiciere de estas cosas, dice, no lo recibáis. Es más, vamos a leerlo, vamos allá a Primera de Corintios. Capítulo 5, verso 9. Que es el caso de aquella persona, les decía, que andaba pues teniendo, ¿no? Estaba en fornicación con la mujer de su padre. Y por eso dice, Pablo dice, oye, ni entre los gentiles, este cuate ya, entre los gentiles se nombra esto, y ustedes en la comunidad lo reciben. Verso 9, 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, tampoco se trata de con ninguno, porque pues entonces vámonos allá a Marte, porque pues está casi imposible. Dice, más bien, os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque el comer implicaba comunión, implicaba en que, pues, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo. Y aquí está hablando pues de pecados fuertes, de pecados que van a trascender y que van a contaminar a una comunidad. Entonces, ¿sabes qué? Si alguien se dice hermano y Shabbat Shalom y todo, y anda en esto, dice, ¿sabes qué? Ni te juntes con él. No tengas comunión con una persona así. ¿Por qué? Con el propósito de que se arrepienta, porque esa era la intención. No quiere decir porque no sea redimible. Se puede arrepentir, por supuesto, pero mientras haya esa comunión, esa persona va a decir, ay, pues no importa, mira, aquí podemos guardar, podemos celebrar, podemos vivir. Pero aquí habla específicamente de alguien que en teoría ya entendió, ya se expuso a la palabra y sabe que está mal y no se quiere arrepentir. Entonces dice aquí, ustedes, volviendo aquí a Levítico, guarden, verso 30, guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, ni os contaminéis en ellas. Yo, el Señor, vuestro Dios. Así que, pues también tenemos que limpiarnos de muchas cosas del pasado, ¿no? Y de todas estas prácticas y de toda esta filosofía que hoy en día está más fuerte que nunca. Pero dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder. O sea, que tiene la capacidad de transformar las vidas. Y ese poder, que es la palabra dunamis en griego, es donde viene la palabra dinamita. Entonces dice, yo no me da pena enseñar la Biblia, aunque la gente la vea, hay algo retrógrada y así, un libro moralista. A mí no me da pena, dice, porque tiene poder para transformar una vida. Es dinamita pura, en donde quiera que la pongas. ¿Ah? Así que no importa lo que suceda en el futuro, no importa lo que cambie, no importa que hoy digan que el día de mañana digan que lo blanco es negro y lo negro blanco. Si nosotros tenemos claro esto, podemos confiar, como les decimos, es una limitante hacia no salirnos de la santidad, hacia lo que Dios quiere que guardemos, ¿no? Esto, por supuesto, Yeshua
lo lleva a un nivel todavía más alto al decir, cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, pues ya adulteró con ella también. Entonces, pues a eso somos llamados, a eso nos tenemos que distinguir como creyentes en Yeshua. No nos vamos a quedar únicamente en lo que vemos literalmente, sino en ir más allá, en ir al espíritu del mandamiento. Porque aquí alguien podría ver así de, a ver, se me hace que la sobrina no, y se me hace que la bisabuela no, y se me hace que la... O sea, por supuesto que no tendremos que limitarnos a eso. Tenemos que llevarnos por la voz de la Torá, del espíritu de verdad, y conducirnos hacia la santidad. Así que acompáñenme a orar y a pedirle a Dios que si en algo podemos distinguirnos de esta generación, es justamente en la santidad, porque eso es lo que nos va a tener el mundo, lo demás lo puede imitar, los milagros, las enseñanzas, lo que tú quieras, pero una vida en santidad no la va a poder imitar el mundo, eso no lo va a ofrecer, eso no lo va a vender, porque eso pues no es atractivo para la gente del mundo.